Señor presidente. ¿Qué tal, Buen día. Antonio? ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Excelente. Tengo dos lecturas que me gustaría escuchar. Por supuesto, la del resultado de la elección. Después, me preocupa mucho la cantidad de gente que no votó. Y que creo que es un mensaje, me parece, que a toda la dirigencia política. Bueno, en términos de resultado, creo que el resultado es inapelable. En lo que respecta a la libertad avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicimos nuestra mejor elección histórica. Sí. Y la realidad es que para nosotros es un puntapié fundamental para comenzar a avanzar todavía en una construcción más profunda para pintar de violeta todo el país. ¿Esto fue una elección legislativa o nacional? Es una elección que era legislativa, distrital, pero que la concatenación de errores del jefe de gobierno la nacionalizaron. Concretamente, yo había señalado que teníamos que ir juntos en todos lados. Eso hizo que el jefe de gobierno y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con el control de algunos aspectos de la ciudad, que los pusieron muy incómodos. De esa manera desdoblaron las elecciones, lo cual claramente genera fastidio a la gente. Digamos, toda la gente está haciendo un esfuerzo enorme y los políticos, para cuidar sus territorios o sus negocios, llaman espuriamente a una elección desdoblada, y eso tiene como contraparte que la gente se cansa, y eso es un claro, digamos, golpe también a la decisión del jefe de gobierno. Además, tal como yo había anticipado, esta disputa iba a generar ruidos digamos, en una parte del espectro ideológico que podría terminar favoreciendo al kirchnerismo, digamos, que estaba representado por Santoro. Y la realidad es que, aun cuando yo avisé eso, no dudaron en contratar como jefe de campaña a una basura humana impresentable, repugnante, como es el caso de Gutiérrez Rubí, digamos, quien viene contaminando y envenenando la política argentina desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, a quien asesoró, igual que a Alberto Fernández, igual que a Scioli. No le dio mucho resultado en términos electorales. Bueno, está bien. Igual, digamos, lo asesoró a Massa y me hicieron a mí la campaña más sucia de la historia. Y la realidad es que después, cuando uno ve la campaña, replicaron el mismo modelo violento de agresión, digo, pero sumado a la psicopatía, ¿no?, de que eran los que agredían y después decían que ellos eran los agredidos. O sea, ha sido verdaderamente la concatenación de escándalos y errores que han cometido desde el PRO, digamos, son verdaderamente impresionantes. Presidente, viene una campaña ahora, una elección que es la legislativa de la provincia de Buenos Aires, donde también se desdobla. Yo acá hago la salvedad, se desdobla, pero tiene un aparato de movilización diferente el peronismo en la provincia. Y la sensación es que las cosas que se dijeron entre Macri y usted son de difícil retorno. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? A ver, nosotros venimos trabajando con muchos dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso está muy avanzado, a pesar de que le guste o no a Macri. O sea, Macri, lo que pasa es que él es el que quiere llevar a cabo ese proceso, y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta, no es una herramienta que esté en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo. Además, en ese sentido, son muy parecidos al kirchnerismo porque son parte del partido del Estado. Fíjese, Antonio, que durante la campaña, si yo le digo, por ejemplo, esta política, no hay que tocar el Estado, no a la motosierra. Digo, en eso, Santoro, digamos, que es kirchnerista puro, digamos, coincidía, digamos, con los Macri. Si yo le digo ir con la obra pública, que es obvio que es un escándalo de corrupción, porque la plata está, pero, digamos, las obras no aparecen. Digo, ¿qué diferencia hay entre lo que propone el kirchnerismo y lo que propone el PRO? Ninguna. Es más, algunos candidatos del PRO proponían ingreso mínimo universal. Es una propuesta directamente de la izquierda.
una candidata proponía controlar las tasas de interés, o sea, digamos, bien, digamos, Pero entonces, ¿qué espacio hay de negociación con el PRO? Por lo que usted define, es más razonable una alianza pro-kirchnerismo que el pro-Libertad Avanza. Bueno, hay alguna parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda. Ahora, eso por un lado, pero aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y, digamos, y vamos a hacer un espacio, digamos, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, digamos, o sea, digamos, va a estar incluido y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo. Bien, eso es con dirigentes. Usted dijo en las elecciones, ayer cuando fue a votar, después de la denuncia de Macri sobre el uso de inteligencia artificial, campaña sucia por un video que se publicó en redes, usted dijo que Mauricio Macri estaba... Es un llorón. Es un llorón. Bueno, es un llorón y que parece un chico de cristal. Le contestó Macri anoche. Escuché, me gustaría conocer su respuesta también. Sí, lo escuché. Sí. Yo le diría... Yo le hago un acuerdo, le hago una propuesta, yo le hago una propuesta, Javier, porque sí. por ahí lo vean anoche, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas, hacemos un acuerdo. Entonces digo, la realidad es esa, ¿no? Bueno, lo primero que me parece condenable es la primera parte de la declaración. Digamos, acusa a mi entorno de cosas Sí, que... por un video final de... A ver, digo, yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco la entiende, o sea, porque evidentemente las redes sociales tienen una lógica. A mí, por ejemplo, ese video me lo pasó un periodista, porque la verdad yo estaba trabajando con los temas de lo de las inundaciones, ¿no? Sí. De Zárate, Campana, y estábamos con Patricia Bullrich y con Petri. Yo, digamos, cuando aparecen este tipo de eventos, no voy al inicio, porque en realidad es un estorbo. Le cuento cómo es, si me lo permite. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego a un lugar, toda la gente que está trabajando viene y me hace un reporte. Y todos se quedan durante el reporte. Eso puede llegar a demandar 3 o 5 horas, según el tamaño del problema. Y esas primeras horas son cruciales para vidas humanas, o digamos, o sea, o todo tipo, o animales o demás, mascotas. Entonces, es crucial ese momento. Entonces, entre hacer la del político inmundo que prioriza su foto para mostrarse como cercano a la gente, digamos, generando el riesgo que se pierdan vidas, bueno, yo prefiero que la gente especialista trabaje, que nadie los moleste y que en esas horas cruciales resuelvan problemas y yo, digamos, monitoreo desde afuera. O sea, entonces yo, digamos, estaba trabajando con ese tema. Un periodista, digamos, me manda un tuit, y yo lo veo, le digo, la verdad que me parece súper gracioso, digamos, porque aparte está mal hecho. Estaba bien hecho, sí. O sea, está hecho de un modo que, digamos, está claro que es una broma. Y en esa broma, además, al menos el tuit que a mí me habían enviado, además quedaba claro que era una broma. Entonces, la verdad es que no entender el humor de las redes y con eso achacármelo a mí, digo, eso ya, digamos, o sea, primero es, la verdad que bajo vienen de IQ para no poder entender un chiste de las redes. Segundo, digamos, acusar a Tal vez fue el tuit que le enviaron a usted. En muchos casos se reposteaba esto diciendo Macri le pide a los penatos que se baje. Está bien, digamos, a ver, la peor campaña, digamos, de Macri a los penatos se le hizo adelante de los periodistas, diciéndole que venía mal y que iba a perder. O sea, digo, que dejen de poner el carro delante de los caballos. Digo, además de que los penatos eran una pésima candidata. Es decir, entonces, y al margen de que han mentido y han hecho campaña sucia y han jugado, digamos, han hecho del caso de Ficha Limpia una mentira enorme, digamos, con muchos periodistas cómplices que salieron que tenían ya la mentira armada, más bien pasó lo del
digamos que cuando perdemos la votación, Sí. porque digo, dicho sea de paso, era un proyecto, digo que la puntada final la había hecho yo. O sea, y era un proyecto por el bronce, algo por lo que yo trabajo regularmente. Entonces, lo primero es, acomodemos las tantos de qué es perversiones, porque las perversiones vinieron de ese lado, que a mí no me vengan a psicopatear. Digamos, digo, porque si quieren, digo, me pongo yo más psicópata. Digo, porque, digo, aunque ellos sean los reyes del psicopateo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, digamos, ¿qué llorar de los economistas? A ver, el track record es que Toto Caputo y su equipo viene acertando desde que iniciamos y la gran mayoría de los economistas, todos cerraron todo. Entonces, la verdad, digo, además, el ingeniero Macri de economía no sabe nada. Por lo tanto, digamos, o sea, que haga ese reclamo, digamos, ¿qué quiere? Proteger, digamos, actitudes como la del señor Lacunza, que iba y decía que tenía información confidencial del fondo para tirarnos tierra y que cuando se empieza a filtrar algo, digo, nosotros ya lo sabíamos porque el presidente de esa institución había llamado a Toto Caputo para contarle lo que había pasado, llama y dice que eso no es, digamos, que él siempre habla bien de nosotros. O sea, digo, así le puedo nombrar varios economistas que juegan sucio. Pero por favor, y la otra es, y la defensa de los periodistas. ¿Por qué tanta defensa irá de los periodistas? ¿Qué son los periodistas a los que él, digamos, con los cuales interviene para, digamos, ensuciar y operar notas? Qué sé yo, no sé, digamos, o sea, no sé, el señor Joaquín Morales Solá, que es amigo de él y siempre replica las porquerías, digamos, que quieren operar desde el PRO. Por ejemplo, cuando nos operaron brutalmente, cuando fue el tema que a mí me hacen una nota sobre el tema del... Estoy dando una nota y entonces yo recomiendo al campo que liquide porque nosotros habíamos enviado... Digamos, la baja de retenciones que la baja de retenciones será transitoria, o sea, y nosotros, digamos, cumplimos las cosas al pie de la letra. O sea, nosotros los beneficios que otorgamos, ya sean transitorios o permanentes, porque los podemos pagar. Si no los pudiéramos pagar, nosotros no hacemos estupideces. Entonces, en ese contexto, digo, por ejemplo, eso se operó como una amenaza al campo, y eso no fue así. Es más, esas bajas transitorias de retenciones se hizo porque la situación del campo era muy complicada. Entonces, digamos, se le liberaron un montón de recursos justamente para que pudieran oxigenarse. Entonces, y fíjese esto, que Joaquín Morales Solá miente descaradamente sobre eso, y entonces el profesor de Pablo le dice, Joaquín, informate, y seguía insistiendo en eso. Y una de las periodistas, digamos, que tienen esa mesa, después al otro día salió a decir que yo, digamos, le voy con un garrote. O sea, lo que digo es, ojo, porque la forma en que han mentido, ensuciado. Entonces la pregunta es, ¿por qué pide clemencia por los periodistas? Salvo que sea que esos periodistas mienten a instancias de pedidos de él. ¿Es irreconciliable la relación con Macri, evidentemente, o no? No, yo no, digamos, algunas Por cosas... las cosas que se dijeron, ¿no? No, digo, las cosas graves las dijo él, yo no dije nada grave sobre él. Yo lo único que hago es, si usted me pega, digamos, yo me voy a defender. O sea, yo creo en el principio de una agresión. Eso no quiere decir que yo sea un pelotudo que me deje pegar, digamos, sin respuesta. Si usted me agrede, yo, digo, me voy a defender. ¿Lo van a invitar a Macri a hacer un acuerdo para la provincia de Buenos Aires? Digo, ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. Digo, ¿o acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert? Digo, ¿que no las vieron las fotos? Esto va más allá de Macri. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y digamos, lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. Presidente, lo saco de la parte política. La semana pasada se esperó, lo decía el propio Adorni, el proyecto, no sé cuál va a ser el nombre, usted habla de revolución monetaria, Caputo habla de poder utilizar los dólares del colchón. Se esperó hasta la semana pasada, finalmente la semana pasada no estuvo. Había algunas versiones, una que la versión de ustedes, o la definición de ustedes para no contaminar la elección. Otra es que había problemas legales que no estaban resueltos. Mi definición es que todavía quedaban cuestiones legales por definir. Y que no querían un día antes de la elección. No, el punto es el siguiente. Nosotros, a ver, la verdad es que la medida es revolucionaria, lo monetario.
Argentina tiene un PBI de 600.000 millones de dólares. Y los argentinos en el colchón tienen, las estimaciones oscilan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Quiere decir que oscila entre el 33 o el 66% del PBI. Digo, eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una aceleración de la tasa de crecimiento enorme. Digo, ese es el marco general. Ahora, ese premio, por más grande que sea, no justifica cualquier movimiento. Nosotros tenemos que chequear todas las instancias y estar seguro que esto va a funcionar. O sea, yo ahora entro, con lo cual, por eso no salió. Digamos, obviamente, que electoralmente hubiera sido un golazo, pero el punto es, yo no me, digamos, yo por rascar más votos no voy a arriesgar una medida y que nos pueda generar algún tipo de problema. Es decir, la medida tiene que tener una característica que pueda ser irreversible. Básicamente, ¿por qué están esos dólares en el colchón? ¿Por qué están esos dólares fuera del sistema? Tiene un motivo. No es que los argentinos que hicieron eso tienen un odio o un desprecio particular por el país. En realidad lo hicieron porque pudieron eludir el impuesto inflacionario. Que dicho sea de paso, es un impuesto no legislado. A ver. Sí, y el pago de impuestos también, ¿eh? Está bien, bueno, está bien, pero es parte. Sí, pero a ver, el problema más grande era el problema monetario, Antonio. Yo le hago una pregunta. Si usted estaba en el 2001, tenía 1.000 pesos y 1.000 dólares, era lo mismo. Si usted se quedaba con los 1.000 dólares, sigue teniendo 1.000 dólares. Si usted se hubiera quedado con 1.000 pesos, hoy tiene $1. Entonces, digo, la verdad es que las características del impuesto inflacionario en Argentina han sido devastadoras y como consecuencia de ello, los argentinos, aún dinero en blanco, lo pasan al sector informal para poder escapar de las garras del Estado. Es decir, usted, digamos, o sea, a ver, usted tiene a una persona que está presa en Cuba y logra escaparse y llega a Miami. ¿Usted que lo va a ir a moler a palos en Miami porque escapó del régimen castrista cubano? Digo, de vuelta, ese es el primer punto. Es decir, esas personas que tienen ese dinero ahí no son delincuentes. Son personas que lograron escapar, ¿sí?, de los liberticidas de las políticas. Una parte sí, otras decidieron tampoco pagar impuestos porque no lo declararon. Bueno, y no será, digamos, a ver, si, digamos, mi concepción... Son las dos partes. De vuelta, de mi concepción los impuestos son un robo, usted no los paga voluntariamente. No, eso claramente, no, nadie lo paga. Bueno, y bueno, entonces, por eso se llaman impuestos. Por eso a mí me irrita cuando al pagador de impuestos le dicen contribuyente. Yo no uso el término ese, me parece ofensivo. Es más, nosotros vinimos a bajar impuestos. Fíjese que esto es muy interesante, ¿no? Nosotros salió el número fiscal el otro día. Digamos, en el primer cuatrimestre acumulamos un poco más de 0.6 del PBI. Si eso usted lo anualiza, estamos en 1.7. La meta que teníamos en el fondo era de 1.3 en el resultado primario. Bien. Ahora, por una cuestión de prudencia, yo lo decidí llevar a 1.6 y hoy, digamos, si anualiza el número que conseguimos es 1.7. Ahora, es interesante porque esto lo logramos bajando casi 2,5 puntos de impuestos. O sea, que nosotros estaríamos entrando al año electoral haciendo un equilibrio fiscal de 4 puntos del PBI primario. O sea, usted se da cuenta, eso no lo vio nunca en la historia argentina. Además de entrar con la cantidad de dinero fija. Y además, digamos, liberamos el mercado de cambio en un año electoral cuando todos decían que lo íbamos a hacer en noviembre. Ahora, dicho esto, una de las cosas que nosotros tenemos planeado, y ahí el ministro Caputo mostró 2 senderos posibles. Sí. Dijo, si de acá, y suponiendo que estuviéramos 2 periodos, y la economía creciera al 6 y devolvemos 1,5 puntos del PBI por año, en ese caso, digamos, más conservador, le estaríamos devolviendo a los argentinos 420.000 millones de dólares. Y si lográramos expandirnos al 8%, crecer al 8%, estaríamos 550.000 millones de dólares, o sea, más que la deuda. ¿Me comprende? Entonces, porque nosotros consideramos que cuanto más chico es el tamaño del Estado, usted le está devolviendo los recursos a la gente, o sea, y usted, digamos, pasa a estar muchísimo mejor, o sea, a usted le da más libertad tener menos impuestos. Esto es un tema no menor. Quien mejor hizo esta definición originalmente fue Federico Sturzenegger. Es decir, esa idea inmunda, deplorable, que es la idea del Estado presente, cuando
el político le está diciendo que quiere un Estado más grande, lo que le está diciendo es que le va a meter la mano en el bolsillo para sacarle plata. Eso es lo que tiene que entender la gente. Que la mayor crueldad, digo, porque el sensiblero Zambaca, digamos, el modelo de la crueldad. No, la crueldad es el ajuste presente, porque le revienta el bolsillo a la gente de bien, a la gente que trabaja. Y claro, como él es un parásito que toda su vida vivió del Estado, claro, le parece súper cruel, porque, digamos, los ñoqui y todos esos inútiles, digamos, que no sirven para nada, pero viven a costa de lo demás, y sí, la van a pasar mal. Y sí, digamos, pero digamos, me parece que lo lógico es que uno trabaje, no, digamos, vivir el trabajo ajeno. ¿Volvemos al proyecto? Sí, claro, cómo no. ¿Qué va a pasar? Porque lo que plantean muchos es, mirá que hay dinero, primero hay dinero que no está declarado, que muchas veces sí pertenece dinero en blanco que pasó al circuito negro, otras veces es dinero directamente en negro. Después, ¿qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Cómo te aseguras que ese dinero no viene del narcotráfico, no viene de actividades ilícitas, más allá de la evasión de impuestos? Y después, ¿qué pasa con la gente que siempre cumplió? A ver, vamos por parte. ¿Qué definimos como ilícito? Digamos, ¿qué es lo que se define? Digamos, porque la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones, digamos, o sea, son héroes, ¿no? Digamos, delincuentes. No, básicamente vamos a todo lo que te marcan las normas de seguridad internacional. Ahí, digamos, sí, pero lo que pasa es que las normas internacionales no tienen ley penal cambiaria y cepos y esas aberraciones que tenía Argentina. Entonces, eso no es un tema menor. Segundo, aquellos, digamos, que básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero y hacerlo circular. pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos, quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Es decir, de vuelta, ¿qué quiere que le diga? O sea, si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos. O sea, digo, porque la dinámica es esa. No, a ver, yo y lo dije 20 veces al aire, con lo cual no lo puedo repetir ahora. A mí me parece muy importante que se pueda utilizar el dinero que mucha gente en blanco tuvo que ir y comprar dólares en negro y pasar en negro un dinero completamente legal. Sí me preocupa el tema de controles sobre dinero que realmente no es de una evasión impositiva y sí me preocupa también, digo, todos los que... Pero defínamelo y vemos si el problema o no. Sí. Digo, porque si de vuelta, si el problema del narcotráfico, lo combatimos con el Ministerio de Defensa y el de Seguridad. ¿Cuándo se va a reconocer esa medida? Se están trabajándose los detalles, digamos, con lo cual, cuando estén, digamos, nosotros de vuelta no nos vamos a apurar para sacar una medida. La medida va a estar cuando tenga que estar técnicamente impecable. Lo que sí le puedo contar es el porqué de la medida. Mire, el tema es el siguiente. En Argentina está pasando algo que no vio nadie, porque nadie tiene más de 123 años como para decir que lo vio. Es la primera vez en la historia argentina que usted tiene superávit fiscal, que usted tiene cantidad de dinero fija y al mismo tiempo tiene tipo de cambio libre. Originalmente había tres anclas, que era el ancla fiscal, el ancla monetaria, esas dos siguen. Antes teníamos un sendero de tipo de cambio. Al conseguir la cantidad de dólares que conseguimos, nosotros liberamos, entonces el ancla no es ahora el tipo de cambio, sino digamos que es el balance del Banco Central que está capitalizado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros solamente vamos a intervenir en las bandas y dentro
de las bandas el tipo de cambio es libre. Sí, bandas que cada vez van a ser más grandes. Exactamente, porque cada vez implica mayor libertad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese sentido, la única forma que usted tiene para monetizar la economía es, digamos, venderle pesos a cambio de dólares a quien, digamos, quiera pesos. Entonces, otro le diría comprar dólares, pero nosotros usamos la terminología de otra manera para que la gente lo racionalice mejor. Dicho esto, ¿cuál es el problema? Argentina, la cantidad de dinero no crece o cae, porque básicamente nosotros tenemos superávit fiscal. Nosotros, por ejemplo, recaudamos por mes 1/3 de la base monetaria amplia. Y encima hacemos superávit. Entonces, digamos, eso genera una situación de que la cantidad de dinero, digamos, se contrae. El otro elemento que sucede es que la monetización de Argentina es muy baja. La cantidad de dinero que tienen los argentinos en términos de PBI es muy baja. Debe ser 6,5 del PBI, debería estar entre 13 y 15. Evidentemente, toda esa monetización, digamos, en algún momento va a pegar un salto a la demanda de dinero y eso también va a traer una situación de que los precios vayan para abajo. Entonces, contraigo la cantidad de dinero, genera un movimiento deflacionario. Aumento la demanda de dinero, me genera movimiento deflacionario. Y tengo crecimiento económico, me genera un movimiento deflacionario, porque me hace aumentar más la demanda de dinero. Y como tengo la cantidad de dinero fija, que me desploma los precios. Dentro de esos precios está el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que en la dinámica virtuosa de la economía, ese aumento de la demanda de dinero... Falta moneda. Claro. Y cuando a usted le falta moneda, la forma en que se corrige eso es con la deflación. Ahora, usted para corregir por deflación tiene que tener acompañada toda la estructura contractual de la economía. Naturalmente, después de 90 años de Banco Central, la estructura contractual de la economía está diseñada para una economía inflacionaria, no para una economía, digamos, que tiene deflación y que además crece. Como no está diseñada para eso, en el medio, cuando entre que aprenden los agentes y todo, digamos, dada la velocidad de ajuste, por ejemplo, en el tipo de cambio, usted puede mandar a la quiebra un montón de empresas y puede llegar a limar el crecimiento económico, que es clave para seguir sacando a Argentina de la pobreza. Que dicho sea de paso, este gobierno que no tiene corazón, que es cruel y no sé qué cosa, sacó 10 millones de personas a la pobreza. Entonces, en ese contexto es que nosotros habilitamos la dolarización endógena. ¿Para qué? Porque como la cantidad de dinero en la economía la determinan los individuos, que sean los individuos poniendo los dólares en el sistema y que, digamos, moneticen la economía los propios individuos. Y no lo hace el Banco Central. Entonces eso no genera presión inflacionaria, nada, porque está calzado con las transacciones, no tiene ningún problema. Lo único que sí va a generar es, como los impuestos se van a seguir pagando en pesos, evidentemente el peso se va a seguir fortaleciendo como moneda. Porque usted cuando pague los impuestos, supongamos lo siguiente, usted va a un lugar con $100.000, se compra, no sé, algo de $100.000, paga el IVA $21.000. Digamos, esos $21.000 hay que pagarlo en pesos, entonces eso genera una demanda de pesos y va a haber, digamos, por el efecto fiscal, va a haber una apreciación. Me van a preguntar dónde salieron $100.000. Ese es el punto central. Porque la pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía. Las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico legal. Eso es lo que hay que entender, no hay que estar mezclando. En economía, eso Robert Mandel, en un libro de 1968, un clásico de economía internacional monetaria, lo llamaba principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Entonces hay instrumentos que sirven para una cosa, hay instrumentos que sirven para otra. Es decir, que mañana los que vaciaron el banco, ¿qué era? El Río Santander, no sé si no me equivoco, o el Río en ese momento, el famoso robo del banco, si mañana una persona viene con $500.000, que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. La pregunta es... la justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. De vuelta. Sí. A ver, yo le digo algo. A ver, vamos por esto. Usted, digamos, está engripado. Sí. Digamos, y hay algún, no sé, medicamento fabuloso para la gripe. ¿Sí? Ahora, también sabe que hay algún medicamento buenísimo para los dolores de hueso.
Es decir, no le voy a dar el de los dolores de hueso, le tengo que dar el de la gripe si usted tiene gripe. No sé si soy claro. Pero de vuelta, el problema del robo, usted no tiene que mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía, digamos, tiene la lógica de la economía. Hoy en la Argentina existen lo que se llaman ROS, que son reporte de operación sospechosa, que un banco, generalmente, si yo aparezco con $200.000 y habitualmente no hago una operación así, le avisa al Banco Central o le avisa a la UIF. Me parece un horror. ¿Eso desaparece? Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Por eso desaparecen los reportes de operaciones sospechosas, porque si la gente va a poder utilizar lo que tiene que no declaró... Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito o sea, si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Es decir, digo, de vuelta, le voy a dar, digamos, para su resfrío, le voy a dar Piroxicam. Entonces desaparecen los blanqueos. O también, el Voltaren Flex. Sí. Digo, ¿qué le va a hacer? Nada. Porque usted tiene gripe, no tiene dolor de columna, qué sé yo. Desaparecen los blanqueos, entonces. Por definición, digamos, es como si fuera un blanqueo, No, pero sin pago de impuestos, obvio, claro. No tiene fines recaudatorios, tiene fines, digamos, de liberar, que la gente pueda ser libre de usar su dinero, que no lo podía usar porque los delincuentes y los políticos los querían perseguir hasta por abajo de la cama. Es decir, todo era recaudatorio. Está bien, eso hay que explicárselo a Arca. No, ¿y a usted qué le parece? ¿En qué estamos trabajando? Está trabajando Arca, está trabajando el Ministerio de Economía y está trabajando el Banco Central y tiene un testeo, digamos, desde el Ministerio de Igual, para que Justicia. sea, como usted planteó, irreversible entre comillas, en la Argentina no hay nada, tiene que ser por ley, no por decreto. Utilizaremos los instrumentos que tengamos disponibles para hacerlo. Y no hay fecha. Las medidas van a estar cuando estén perfectamente confeccionadas. Fue lo mismo que el cepo. Nosotros dijimos, las condiciones para el cepo eran estas. Sí. Salvo que aparecieran 15.000 millones de dólares. Sabíamos que con 12.000 salíamos. Aparecieron 20.000 cash, listo. Y todos decían, no, porque el año electoral no lo va a hacer. Y, digamos, era una medida pro libertad. Sacar el cepo era a favor de la libertad. No hay nada con lo cual negocie la libertad. Ni año electoral, ni nada. O sea, yo lo que quiero que quede claro, que yo voy a hacer lo que debo hacer. Yo voy a hacer lo que debo hacer. Y no me importa ni el ciclo político, No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, yo veo un contexto internacional que se había puesto más complicado y que requiere mayor resultado de la cuenta corriente. Ok, ¿cómo hago más resultado de la cuenta corriente? Puedo agarrar, subir impuestos, que no me gusta. Puedo, por ejemplo, devaluar y perjudicar a los más vulnerables, no me gusta. Entonces, ¿qué hice? Le puse mayor ajuste al sector público. ¿Me comprende? O sea, todas las medidas tienen un origen moral. El origen es moral. Cuando estuvimos con el profesor Huerta de Soto, cuando yo le entrego la orden de mayo, una de las cosas que hice fue hacer énfasis en una contribución de él que se llama la teoría de la eficiencia dinámica. Es una maravilla el trabajo, no me voy a poner a explicarlo acá, pero lo más interesante es la conclusión del trabajo. Porque usted, digamos, la eficiencia dinámica vendría a ser el contexto donde usted logra que haya un mayor crecimiento económico. Vendría a ser simplificado, ¿no? Caricaturizado, pero, digamos, divulgable. En ese contexto, ¿cuál es el arreglo normativo que genera esa mayor expansión? Y en realidad es abrazar las ideas de la libertad. Ahora, las ideas de la libertad tienen atrás de ello toda una concepción moral, filosófica, ética. Entonces, cuando usted respeta y abraza los valores de Occidente, usted puede no saber nada de economía. Pero si hace lo que corresponde en términos éticos y morales, usted tiene una economía próspera. De lo que se planteó en campaña, ¿qué falta? Nada, cumplimos todo. Esto es interesante, porque antes de abrir el cepo ya estábamos en 97% de cumplimiento, ya cumplimos todo. Digo, abrimos el cepo porque la competencia de monedas, que era lo que yo había planteado, está en marcha y la dolarización ocurre endógenamente. En la medida que la gente empiece... Porque la pregunta es ¿por qué hoy no ocurre? Bueno, justamente no ocurre porque
la gente deja marcado a los dedos cuando gasta los dólares. Entonces, También es un por problema de confianza, de una Argentina. no, bueno, digo, sáquele el arca de encima y va a ver cómo va a funcionar. Digo, esa es la realidad. Entonces, la realidad es que hoy, a 1 año y medio, hemos cumplido todas las promesas de campaña. Hemos hecho 2.000 reformas estructurales. Es decir, cuando yo digo somos el mejor gobierno de la historia, yo digo, tengo un fundamento de por qué digo esto. Mire, hay un trabajo maravilloso de Gerardo de la Paulera, Osoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, que toma un indicador que se llama índice de presión macroeconómica y lo que sirve para comparar el desempeño de distintos gobiernos. Entonces, queda como primero el primer gobierno de Menem. Bueno, nosotros reformas estructurales hicimos ya 20 veces más que las que hizo Menem, pero nada más que Menem en el primer gobierno 6 años, nosotros la hicimos en 1 año y medio. Y además tenemos un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad. Sí. Porque si usted va a... Había igual el equilibrio de la convertibilidad con venta de empresas y privatización. Bien, sí. Exacto. Bueno, pero eso es muy bueno que usted lo mencione porque está mostrando la robustez de nuestro equilibrio. Pero nosotros tomamos la tasa de inflación y bajó, mira la tasa de inflación en dólares, baja mucho más rápido. Cuando usted corrige por el crawling peg, porque usted en la convertibilidad tenía tipo de cambio fijo, que es una forma de... acelerar artificialmente la estabilización. Pero fíjense esto, nosotros en el medio no tuvimos una hiperinflación se lo facilita mucho porque le deja los agregados monetarios muy bajos, entonces es muy fácil monetizar la economía y usted no genera inflación. El segundo punto, que tampoco es menor, nosotros no expropiamos, nosotros no hicimos un plan Bonex. No solo eso, a diferencia de otros programas, nosotros hicimos recomposición tarifaria. Esto se hizo con recomposición tarifaria, sin fijar el tipo de cambio y además... sin privatizaciones, es todo genuino. Es decir, por eso cuando nosotros decimos, yo ya la vi, no, vos no la viste nunca. No la viste nunca porque nunca viste, somos el primer gobierno que tenemos equilibrio fiscal en el plano financiero, en serio. O sea, porque hay 8 casos más donde tenemos equilibrio financiero, pero no estábamos pagando la deuda. Digo, eso es un chiste de mal gusto, por decirlo de alguna manera. Entonces, la realidad es que nosotros, es como que diga, sí, yo tengo las cuentas en orden, pero sigue teniendo la tarjeta de crédito impaga. Es decir, que lo único que faltaría, de acuerdo a lo que se planteó en campaña, es la dolarización endógena. Que está ocurriendo, lo que pasa es que, digamos, esto lo que va a hacer es acelerarla más. Pero igual nosotros, o sea, nuestra agenda de reformas no termina todavía. Le cuento algo. Nosotros... acabamos de ser condecorados por dos instituciones. Una por, digamos, la de los contribuyentes, digamos, por haber bajado impuestos. Pero no solo eso, sino que también fuimos condecorados por uno de estos institutos que mide la libertad económica. Ahora no me Heritage Foundation. Bien. Porque logramos el mayor salto en libertad económica que haya tenido un país en la historia del índice. Y le cuento algo, eso solamente contempla el primer semestre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Solamente el DNU 7023. Imagínense cuando se incorpore lo que tiene que ver con la ley bases, más, digamos, ahí está, las 900 reformas que hizo Federico Sturzenegger. O sea, porque en ese momento ya estábamos en 1.700. Entonces, digo, nuestro objetivo es que Argentina sea el país más libre del mundo. ¿Por qué? Porque aquellos países que son más libres crecen el doble que los países reprimidos, tienen un PBI per cápita 12 veces más grande, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos de pobre en el formato extremo. Entonces, esa es la agenda de seguir haciendo reformas para ser cada vez más libres. Es decir, eso incluye reformas en todos los mercados, y donde claramente la reforma más grande y más desafiante, por la cual nosotros necesitamos seguir cosechando apoyos, es en el plano impositivo. Por ejemplo, una de las cosas maravillosas que se le ocurrió a Toto Caputo es, por ejemplo, la del IVA. Separar el IVA nacional del IVA provincial. Entonces, digamos, se cobra un impuesto, la nación cobra el 9%. Y bueno, y después cada provincia que cobre lo que se le dé la gana. Con lo cual usted empieza a generar competencia fiscal. Fíjese lo que está, por ejemplo, pasando a niveles municipales, entre los que cobran distintas tasas, cómo, digamos, el Banco Nación, digamos, se va moviendo en función de esto. Entonces, por ejemplo, Diego Valenzuela, que hace un trabajo enorme en 3 de febrero,
está generando un montón de desplazamiento de inversiones hasta el 3 de febrero. Eso es lo que tiene que ocurrir, competencia fiscal, que empiecen a competir y que los políticos den la cara frente a los ciudadanos por cobrarles impuestos. Presidente, muchas gracias. Muy Por favor, gracias a usted, Antonio. gracias.